Hola, hola querida comunidad, estoy de vuelta por acá después de poco más de 6 meses de inactividad en este espacio y déjenme decirles que estoy súper contenta por haberme podido hacer un huequito en la agenda para retomar este programa que tan bien me hace y que sé que a muchas de ustedes también. Creo que después de todos estos meses un poquito fuera, ¿cierto? Lo mínimo que corresponde es dar una explicación o no. Así que bueno, para quienes no lo sepan, yo estuve viviendo en Argentina, mi querida Argentina, durante más de 5 años. Llegué a Buenos Aires el año 2018 cuando el dólar costaba 20 pesos, imagínense. Suena como, a mí me suena muy lejano, pero sé que son nada, 5 o 6 años y para algunas personas puede ser muy poco tiempo. Bueno, el año pasado junto a mi familia, después de todos estos años viviendo allá, una muy buena experiencia, desafiante, pero buena y enriquecedora, junto a mi marido y mis 2 gatos decidimos volver a nuestra tierra natal para poder empezar a buscar un lugar donde echar raíces y estabilizarnos un poco en muchos sentidos. También apreciando y dándole ese valor al estar cerca de la familia. Así que en esa búsqueda y en esa toma de decisión fue que delimitamos la búsqueda de casa, por ejemplo, a una región del sur de Chile, específica la región de los lagos, que en particular era conocida y muy querida para nosotros. Y ven que cuando a veces se toman buenas decisiones o decisiones en la vida y uno ve que las cosas empiezan a fluir y como a ponerse cada cosa en su lugar, que a veces incluso pareciera ser que en estos procesos nos van pasando cosas que son como magia. Y bueno, a nosotros nos empezó a pasar eso, empezó a suceder que todas las cosas que se fueron dando muy bien para que finalmente 3 meses después de haber tomado la decisión de emigrar, lo lográramos. Esto que les cuento es para mí muy especial, muy personal también y ha sido uno de los cambios más complejos y hermosos a la vez que me ha tocado transitar. Cuando llegamos a Argentina, por ejemplo, lo hicimos con un trabajo estable, el trabajo de mi pareja. Sin embargo, ahora era todo como un salto a un lugar sin trabajo fijo, con un clima un poco más desafiante y trabajando muchísimo, estando muy ocupada en mis emprendimientos y en otros proyectos que ya les voy a ir contando más adelante. Pero ahora, más allá de eso, no puedo más que agradecer a la vida, a mi compañero de vida y a mí misma por haber tomado esa decisión que hoy me hacen estar en un espacio, de verdad les digo, soñado, donde desde la ventana donde estoy en este momento puedo ver lomas de pasto verde, puedo ver vaquitas comiendo, puedo ver árboles y un cielo maravilloso. Entonces, en resumen y a grosso modo, esas serían las circunstancias que me tuvieron sin mucho espacio para pensar en el podcast últimamente. Y es interesante porque a veces pensamos que cuando dejamos algo o soltamos ese algo es para que muera, para que termine. Sin embargo, para mí este proyecto es súper valioso, era súper valioso cuando lo pensé y lo sigue siendo hasta hoy. Y si ustedes vieran la cantidad de veces que lo puse en la agenda para tratar de hacerlo y la cantidad de veces que no lo cumplí, esto de sentarme a escribir y armar todo lo que conlleva la creación de un episodio del programa, yo creo que se reirían. Fui posponiendo el evento en la agenda, yo creo que desde diciembre, enero del año pasado, pero de verdad que no me daba y al principio me sentía muy culpable por no cumplirlo. Sin embargo, me di cuenta que a veces las cosas necesitan una pausa, necesitan un descanso para poder madurar y para dar espacio a otras cosas que a veces son más urgentes para ese momento puntual que estamos viviendo. Todo esto me da un poco el pie para comenzar a hablarles de un tema que he ido reflexionando, que me ha movilizado bastante en el último tiempo, un tiempo que realmente ha estado muy movido, donde he tenido que conocer nuevas personas, esto de establecer conexiones sociales desde cero, conocer el lugar un poco desde cero, reinventarme en lo personal, en lo profesional y también con mi emprendimiento. Y esto de lo que les quiero hablar hoy día tiene que ver con el mindset o con la mentalidad que tenemos cuando emprendemos y que en realidad va un poco más allá del emprendimiento porque es algo que podemos aplicar a todo lo que hacemos en nuestra vida. Pero antes de ir directo al tema, soy Paula Estefanía, profesional de salud apasionada por la nutrición, la ciencia y la cocina basada en plantas. En este espacio encontrarás consejos útiles, experiencias y conocimiento basado en evidencia, cuyo propósito es ayudarte a nutrir tu cuerpo y mente desde el amor propio y la compasión. Además, te daré herramientas para que puedas construir y disfrutar de un estilo de vida realmente saludable.
Así que dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a Nutritivamente, un podcast de salud y bienestar. Muchas veces cuando nos caemos o cuando tenemos algún tipo de fracaso en nuestras vidas, por más pequeñito que este sea, suele pasar que aparece esa voz interna que nos dice, capaz que no sirvo mucho para esto. Yo, por ejemplo, desde muy chica siempre me creí la idea de que era mala para los deportes. Y claramente eso se reflejaba en mi desempeño en educación física, lo cual reforzaba aún más esa idea de lo mala que yo era para eso, entre comillas, ¿verdad? Entonces al final ese tipo de pensamientos se van convirtiendo en creencias que nos limitan a alcanzar nuestro máximo potencial. A muchas personas esto también les pasa en matemáticas, por ejemplo, o en las relaciones y empiezan a creer que realmente es así. Y creyendo estas cosas dejan pasar muchas oportunidades o incluso posponen metas, posponen sueños y esas creencias limitantes finalmente se transforman en parte de nosotras y no nos permiten avanzar. A fines del año pasado recuerdo que estaba en la casa de una amiga en Buenos Aires y me acuerdo que tomé una revista que estaba ahí en su living y empecé a leer sobre un tema súper interesante que hablaba de esto, que mostraba en el fondo dos formas de ver la vida y las situaciones que nos van ocurriendo. Y en ese artículo había un cuadro comparativo súper interesante entre estas dos formas de ver la vida. Una era la mentalidad fija, que tiene que ver con la creencia de que nacemos con ciertas habilidades que no podemos mejorar o que no podemos evolucionar con el paso del tiempo. Y la otra era la mentalidad de crecimiento, cuyo foco está puesto siempre en el aprendizaje, lo cual nos permite obviamente movernos, progresar y mejorar constantemente. Cuando pensamos con una mentalidad fija, ponemos nuestro foco mucho más en los resultados que en el proceso. Si estamos haciendo algo y tenemos buenos resultados, nos mantenemos haciendo eso que nos acomoda. Sin embargo, cuando hacemos algo y no tenemos los resultados que queríamos o no nos sale tan bien, nos hacemos esa idea de que ese algo, ya sean las matemáticas, los deportes, las relaciones, no son para nosotros y por lo tanto lo abandonamos. En cambio, cuando desarrollamos una mentalidad de crecimiento, en vez de pensar no sirvo para esto, pensamos de qué forma puedo o qué puedo aprender de esto para continuar. Como dice en el libro Hábitos Atómicos, nos enfocamos en el sistema y no en los resultados. Es decir, nos enfocamos y tratamos de disfrutar el proceso. Para ejemplificarlo mejor, cuando nos enfocamos solo en los resultados y tenemos mentalidad fija, pueden surgir pensamientos del tipo, soy tan mala en esto, lo voy a dejar de hacer mejor. Qué vergüenza que se den cuenta de lo mal que lo hago. En cambio, cuando tenemos una mentalidad de crecimiento, yo pensaría, o podríamos pensar, soy mala en esto, o esto me sale mal en realidad, no el soy mala, no lo hacemos parte de la identidad, esto me sale mal, pero voy a buscar ayuda para mejorarlo. Otro ejemplo de mentalidad fija. Mejor no lo hago porque seguro no me va a salir bien. Mentalidad de crecimiento que dice, lo voy a hacer igual porque la práctica hace al maestro. Otro ejemplo, mentalidad fija. Me fue pésimo, yo sabía que no servía para esto. ¿Cómo sería una mentalidad de crecimiento frente a una situación así? Me fue mal, me fue pésimo, podría decir. ¿Cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? ¿Se fijan cómo cambia el foco? Otro ejemplo, mentalidad fija. Uy, a ella le sale tan bien, me cae mal. Mentalidad de crecimiento. A ella le sale súper bien. ¿Qué puedo aprender de cómo ella lo hace? Entonces ahora igual, tenemos estos dos ejemplos, pero igual tenemos que entender que no somos tan dicotómicos, que no somos dicotómicos de hecho, como humanos, y por lo tanto no es que siempre vamos a estar en mentalidad fija o que tenemos 100% mentalidad de crecimiento todo el tiempo. A veces, según las situaciones, pasamos de una a otra forma, pero para saber hacia qué lado se inclina nuestra balanza mental, por decirlo de alguna manera, podemos hacernos las siguientes preguntas e irlas respondiendo. Y para eso te recomiendo que tomes lápiz y papel o que abras las notitas de tu celular y que vayas anotando tus respuestas. Pregunta número 1. ¿Cuándo sientes que no eres buena en algo? ¿Cuando alguien te lo dice o cuando algo no te resulta? Pregunta número 2. ¿Crees que tu inteligencia es algo que se puede cambiar? Pregunta número 3. Cuando algo no sale como esperabas, ¿cómo lo afrontas? ¿Te entregas a la frustración y abandonas ese algo? ¿O buscas nuevas formas para practicar y mejorar?
Pregunta número 4 y última. Piensa en un área de tu vida en la que no estés conforme con lo que haces. Y ahora pregúntate, ¿estás tomando acción para mejorar o lo estás esquivando para no equivocarte? Se los dejo como ejercicio, por supuesto que pueden retroceder esta parte del podcast, pausarlo, responderlo tranquilas y evalúen cómo hacia qué lado en el fondo se inclina esta balanza. Cuando pensamos con una mentalidad fija, por ejemplo, esperamos lograr esas cosas que a los ojos de los demás sean, entre comillas, buenas, y por temor a que nos salgan mal, las vamos evitando, o a veces pretendemos que nos tienen que salir perfectas a la primera, y déjenme decirles que no hay nada más irreal que eso. El buscar la perfección y no animarnos a hacer cosas por miedo a la imperfección no nos permite avanzar y por ende no nos permite aprender y progresar. En cambio, con el enfoque más de crecimiento, nos invitamos a tener una mirada desde lo que sí tenemos en ese momento, sabiendo que el resto o los que sea que queramos lograr, aunque no nos salga tan bien, lo podemos mejorar con la práctica. Y de hecho, yo pienso un poco que nuestro modo natural de aprender desde que somos bebés es ensayo y error. O sea, piensen, por ejemplo, cuando somos pequeños, todo es ensayo y error. Caminamos, nos caemos, nos levantamos, damos los primeros pasos, nos volvemos a caer y nos volvemos a levantar y así hasta que aprendemos a caminar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de lo que realmente nos gusta o nos apasiona si no nos animamos a probar cosas diferentes y no estamos abiertas a caernos a veces y con la disposición para levantarnos y continuar hasta que finalmente nos salga y podamos caminar ese o transitar ese camino que queremos, de lo que sea que queremos lograr? La mentalidad de crecimiento nos invita a vivir entonces en modo de experimentación constante, de aprendiz permanente. Y esto es algo que tocamos en el episodio anterior junto a mi querida amiga psicopedagoga, mentora vocacional Sol Monetti, que les recomiendo que vayan a escuchar ese podcast porque hablamos de esta actitud de ser constantemente aprendices de la vida. Y acá entonces, si nos quisiéramos hacer otra pregunta, ¿cómo podemos desarrollar este mindset, growth mindset o esta mentalidad de crecimiento? Y acá les quiero leer textual algunas ideas que saqué de este artículo y que de nuevo, si les hace sentido, si les resuena, las pueden ir anotando. Son preguntas para poder reflexionar. ¿Cuáles son esas habilidades que crees que no puedes cambiar? Identifícalas y anótalas. Y al lado de cada una de esas habilidades, anota qué puedes hacer para practicarlas y para mejorarlas. Otra pregunta, ¿cuáles son esas habilidades que te salen naturalmente bien? Quizás te reconoces como una persona muy creativa, como una persona que le gusta la justicia o que tiene una actitud positiva, lo que sea con lo cual tú te identifiques que te sale de forma natural, anótalo. Y ahora piensa de qué forma puedes usar esas habilidades que te salen bien para ayudarte a mejorar esas cosas que no te salen tan bien. Otro tip, haz el ejercicio de agradecerte por 2 o 3 cosas que hayas logrado y aprendido durante el día. Y finalmente, otra idea final, ponte un objetivo semanal de probar a hacer algo nuevo aunque no te salga tan bien. Hazlo y fíjate cómo te fue. Y por supuesto sigue intentándolo independiente del resultado. Y algo no menor para mencionar antes de finalizar este episodio es que las mentalidades fijas y de crecimiento no solo las aplicamos a nosotras mismas, también se aplican a la forma en que tratamos a los demás. Si por ejemplo le decimos a los demás, no sé, por ejemplo a un niño que acaba de hacer algo y le decimos eres el niño más inteligente del mundo, o le decimos mejor no hagas eso porque es muy difícil, podríamos en vez de decir ese tipo de frases usar frases como qué genial lo que aprendiste. Esto es algo difícil y es normal que no te resulte a la primera, pero la próxima te puedo ayudar a que salga mejor. ¿Se dan cuenta cómo cambia? El solamente como halagar o restringir que otra persona haga algo, en cambio decirle, enfocarlo siempre desde el aprendizaje y en este como acompañamiento, es ayudarle a esa persona, o en este caso a este niño o niña, a pensar que nuestro amor y nuestro afecto por ellos no depende del resultado de sus acciones. Ya sea que se porten bien o mal, ya sea que les salga o no les salga, hagámosle sentir a otras personas y sobre todo a los niños que siempre los vamos a querer igual, que no sientan que su autoestima depende solo de sus logros o de sus fracasos.
Entonces, la invitación es a que busquemos alentar el esfuerzo y el aprendizaje y no solo los resultados. Y aplicar esto no solo a los demás, sino también a la persona que más amamos, que somos o que deberíamos ser, ojalá, nosotras mismas. Con esto me despido y desde ya les digo que estoy muy contenta de retomar este espacio de reflexión, este espacio de aprendizaje, por supuesto, y de compartir estas cosas que la vida me va enseñando y que ustedes y otras referentes también me enseñan. Por lo mismo, quiero abrir este espacio a ustedes y a otras mujeres que conozcan, que si ustedes creen que de alguna forma esas mujeres o ustedes mismas pueden ser una luz o pueden ser un aporte con su conocimiento, con su experiencia en algún sector como salud mental, salud física, salud sexual, hábitos, finanzas o cualquier temática que nos ayude a nutrir nuestra mente, tal como dice el nombre de este podcast, que es Nutritiva Mente, y que nos ayude a setear esta mentalidad de crecimiento pero en comunidad y a crecer de alguna forma y a llevarnos un aprendizaje cuando estemos escuchando el programa, sepan que todas esas mujeres, incluidas ustedes y que tienen ese algo para aportar, pueden ser bienvenidas a este espacio. Así que piénsenlo, compártanlo, compártele este episodio a otras mujeres o simplemente ayúdame compartiendo el programa para así poder llegar a más personas y también mantener vivo este proyecto, porque a mí es algo que me motiva muchísimo y es aún más motivante cuando sé que les sirve y cuando sé que muchas personas me escuchan. Así que te mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio de Nutritiva Mente, tu podcast de salud y bienestar. Gracias por escuchar este episodio y apoyar este proyecto que construimos en conjunto. Si quieres seguir reflexionando en torno a estos temas, no te pierdas el próximo episodio de esta temporada. Y si de paso te animas a calificar el programa en esta plataforma, te estaré sumamente agradecida. Si quieres tener ideas para comer más saludable, búscame en Instagram como Paula Estefanía y como siempre recuerda, no eres lo que comes, eres mucho más. Hasta luego.